Buenas tardes, ingeniero. Le vengo a presentar mi laboratorio número 3. Yo soy Julio Mayén, un carnet 99892154 del curso de electrónica analógica. Y pues le presento mi práctica laboratorio número 3, la cual pues nos solicitaba polarizar el transistor tanto en polarización fija en base a este circuito 1 como a polarización estabilizada en emisor en base a este circuito número 2. Entonces pues teníamos que seguir las indicaciones de armar los circuitos y hacer las tablas de mediciones y las comparaciones en base a los datos que nos está dando. Entonces acá pues presento la práctica en Proteus. La presento de esta forma ya que pues hacer un software que no tiene alteraciones físicas, como por ejemplo que las patillas estén mal puestas o que se mida de alguna forma incorrecta o eh, pues con un multímetro, o que tal vez se mueva la mano de la persona al estar haciendo las mediciones. Pues de esta forma tenemos unos datos más exactos. Igualmente pues en clase se presentará la práctica ya armada en un protoboard de forma física, además de adjuntar las imágenes del mismo circuito dentro del informe después de presentarlos. Y pues bueno, procedo con la presentación de esto. Este sería primeramente el armado del primer circuito. Como vemos, se pedía utilizar una resistencia de 330 kiloohmios y una fuente de 10 voltios. Entonces pues acá vemos que está la fuente de 10 voltios, llega hacia la base y aquí medimos la corriente, que es de 0.02 miliamperios, claro. Igualmente pues tenemos la señal ya amplificada en el colector, que llega a ser hasta de 4.63 miliamperios. Vemos que funciona correctamente la amplificación del transistor, ya que esta misma corriente se ve reflejada de mayor tamaño acá. Y pues tenemos un voltaje de 5.37 voltios entre el colector y el emisor. A continuación pues tenemos el mismo circuito, solo que con una resistencia de 10 kiloohmios. Acá pues vemos que aquí antes era de 0.02 la corriente de la base, perdón ese movimiento, era de 0.02. En este momento vemos que es de 0.93, ya que como pues la resistencia es menor, permite que el mayor flujo de corriente hacia la base. Y pues por lo mismo vemos una mayor corriente amplificada en el colector, que llega hasta los 9.91 miliamperios, a comparación de la otra que llegaba apenas a 463. Igualmente vemos que acá el voltaje pues decae, ya que la corriente que le llega a la base es mayor que la anterior. Entonces al llegarle más corriente, pues al llegarle más corriente el transistor se acerca al punto de saturación, por lo que el voltaje se estabiliza en un valor mínimo. Entonces mientras más corriente reciba, menos voltaje va a caer acá. Bueno, esto sería con el circuito 1. Luego pasamos al circuito 2, que es la polarización en emisor, lo cual es básicamente el mismo, solo que con la misma fuente, solo que cambian los valores de las resistencias y se agrega esta resistencia aquí abajo, aquí, que es lo que lo estabiliza en el emisor. Entonces en este caso vemos que aún con la misma fuente pues tenemos una menor corriente, 0.01. Aún así vemos que se amplifica en el colector, por lo cual la amplificación del transistor está funcionando. Y pues igualmente tenemos un voltaje bajo. Pues esto al final se concluye que es más, por lo mismo estabilizador en emisor, es más estable, ya que esta resistencia extra que se agrega pues permite controlar las las alteraciones de la corriente que puede tener, ya sea en base a temperaturas o en base a las fuentes que tenemos. Igualmente, pues lo negativo de esto sería la desventaja, es que como vemos, aunque la fuente es la misma, le llega una menor cantidad de corriente. Esto porque pues al tener otra resistencia, esta absorbe una caída de corriente y permite un menor flujo alrededor del circuito.
pero pues se vuelve más estable. Igualmente, como mencionaba antes, pues los voltajes siguen siendo bajos, porque al final, al recibir una menor corriente, pues el transistor se acerca a la región de corte en este caso, por lo que no fluirá mucha corriente entre el colector y el emisor. Por eso vemos que acá, aunque haya menos corriente, el voltaje es mayor, porque como es menos corriente, el transistor llega al estado de corte, lo cual hace que el voltaje sea máximo, porque no hay caídas de voltaje a través del transistor, porque como no existe corriente, pues el voltaje no llega a bajar. Entonces el voltaje que obtiene de esta de 10 voltios solo se ha afectado prácticamente por la resistencia. El voltaje que llega acá en sí es el mismo, ya que no hay una corriente que haga una caída de tensión en este punto. Por el otro caso, pues al ser una corriente mayor, lo acerca a la saturación, lo cual hace que en este caso sí haya una caída de tensión acá, dentro del transistor. Por eso vemos que entre el colector y el emisor hay muy poco voltaje. Y pues esto sería más que nada la explicación. Igualmente todo esto se adjunta en el reporte. Solo voy a presentar la tabla de datos. Igual tenemos aquí la tabla con todos los resultados y las conclusiones, la comparación teórica. Y pues esto se presentará todo en el reporte junto con las imágenes de la presentación física, y ya cuando esté todo listo. Muchas gracias.